Y tenemos el gustazo de recibir a Esteban Magnani en esta primera columna del 2025. Esteban, querido, feliz año. Feliz año, Lucas, Marcos, todos ahí. Un gran abrazo para iniciar este año. ¿Qué estás en la isla? Estoy en la isla, sí, huyendo del calor, por suerte, con la familia, traje Qué sobrinas, lindo. hija, mi madre, todos, sí, Vamos a todavía, ¿eh? refrescarse un poco. La familia unita. Bueno, Esteban, ¿qué nos propones para hoy? Y a pedido tuyo, ¿para qué vamos a mentir? Vamos a hacer una columna sobre Mark Fisher, este doctor en filosofía que tiene una mirada bastante interesante sobre el mundo y que la fue reflejando en un blog. Estamos hablando de principios del siglo XXI, cuando estaba bastante de moda esto de tener blogs. No sé si vos llegaste a tener alguno donde ponías tus reflexiones. No. Vos por ahí eras muy chico todavía, ¿no? No, estábamos iniciando la radio, pero hacíamos radio, así que no estaba en la onda Claro, está bloguera. bien, está bien. Publicábamos Bueno, en la web escribí de un la blog que se radio, llama... justamente. Claro. Bueno, había un blog, escribí un blog que se llamaba K-Punk, donde hacía un análisis muy libre. Si bien era doctor en filosofía, su estilo es bastante poco académico, aunque tiene citas académicas, pero se soltaba, ¿no? Hacía unos pequeños ensayos que tuvieron bastante impacto a lo largo de los años y que le fueron permitiendo desarrollar algunos conceptos interesantes. Podemos rescatar muchos. Uno que me gusta y que de hecho uno después lo fue viendo es Cultura de la Indignación. Y la verdad que la vio, el tipo la vio, veía bastantes cosas que después se fueron asentando y que fueron demostrando que tenían una utilidad bastante importante para analizar esta mezcla de momento histórico en el cual se entreteje en cuestiones económicas, pero también muchas cuestiones de la cultura y de la subjetividad. Él estaba particularmente interesado por cuestiones culturales, películas, música y demás, y bueno, en un momento, en 2009, condensa buena parte de lo que él venía pensando en un libro que se llama Realismo Capitalista, que me parece que es muy interesante para pensar en este momento, ¿no? Y que vos querías una columna un poquito más filosófica. Bueno, me parece que acá también tenemos un par de conceptos interesantes. Uno de ellos es este que da el nombre al libro, Realismo Capitalista, y que arranca con la frase de Jameson, que también a veces se atribuye a Zizek, que es bastante conocida en este momento, de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Nos resulta mucho más fácil, eso se refleja, por ejemplo, en el cine, imaginar distopías en las cuales todo colapsa que imaginar una alternativa luminosa, un horizonte emancipatorio, dirían algunos. Y para eso desarrolla la cuestión esta del realismo capitalista, esta idea de que el capitalismo ganó y que es la única opción, ¿no? Ya viene de los 90, de la caída del muro de Berlín, de Francis Fukuyama hablando del fin de la historia y demás. Y dice que esto no es una política, sino que es una atmósfera. Y una atmósfera que nos lleva también a tomar con resignación, como parte inevitable del sistema, el sufrimiento, el hambre, la guerra. Y a desarrollar los vínculos a partir de una ontología de los negocios. Esta idea, ¿no? También venimos hablando mucho en las columnas sobre el hombre como empresario de sí mismo, en el cual todos los vínculos están mediados por la relación costo-beneficio. Sí. ¿Sí? No existen otras variables que puedan influir en el comportamiento humano. Y por otro lado, también obviamente reconoce que este realismo capitalista tiene que ver con la falta de propuestas desde la izquierda que seduzcan o hagan pensar en un horizonte un poco mejor, ¿no? Y da el ejemplo del bailout en 2008, cuando Obama rescata a los bancos después de una crisis financiera, porque no imagina una alternativa al sistema capitalista. Pero bueno, volviendo al tema de lo real y la realidad, el realismo capitalista, él dice que este realismo capitalista que nos dice que esto es lo único posible y que hay que aceptarlo y demás, por momentos tiene como pequeñas fracturas a través de las cuales llegamos a atisbar lo real, ¿no? Lo real, él le da un sentido lacaniano, no nos vamos a meter en eso, pero dice lo real como un vacío traumático del que solo nos llegan atisbos a través de las fracturas e inconsistencias en el campo de la realidad aparente. Una estrategia contra el realismo capitalista podría ser la invocación de lo real que subyace a la realidad que el capitalismo nos presenta. Es decir, de todas estas maravillas que el realismo nos dice, bueno, esto está buenísimo y esto otro no está tan bueno, pero es inevitable porque el sistema no tiene otra alternativa más que esta. Bueno, entre esas fracturas aparecen otras cuestiones que son las que hay que trabajar. Y hay algunos ejemplos que me parece que son súper relevantes en este momento. Uno de ellos es la catástrofe ambiental, ¿no?
el realismo capitalista no puede lidiar con la idea de que el mundo es finito y que en algún momento se agotan los recursos y eso tiene consecuencias. El negacionismo de la ultraderecha creciente en el mundo tiene que ver con eso. No puede lidiar con la idea de que hay un límite a los recursos naturales, e incluso lo que hace también es meter esta ontología de los negocios, incluso para lidiar en parte con, por ejemplo, las emisiones de carbono, generando estos bonos de carbono que venden unos países a otros porque no contaminan lo suficiente, entonces los que contaminan de más pueden comprar esos bonos y estas cosas ridículas. Y otro que me parece que es muy interesante y refleja muy bien varias cuestiones que están pasando en este momento es lo que él llama la aporía de la salud mental, es decir, la contradicción de términos de la salud mental, la idea de que la salud mental debe ser tratada como un fenómeno natural como el clima. ¿Sí? Él dice, tenemos una verdadera epidemia de la salud mental, no podemos hablar de simplemente un desbalance neuroquímico de individuos, sino que lo que se está haciendo es despolitizando la salud mental. Y que esa crisis, esa epidemia de salud mental, es uno de los costos de este sistema. ¿Mm? Podemos ir a los casos más extremos, como lo que pasa con el fentanilo en los Estados Unidos, que aparte fue promocionado y distribuido por miles de médicos para que un montón de gente entrara en esa lógica sin salida de consumir fentanilo, una droga muy poderosa, mucho más poderosa que el opio, que la morfina y demás. Y otro ejemplo más actual que él no llega a desarrollar, porque es de 2009, recordemos este libro, que es el ejemplo de lo que llamamos la generación ansiosa. Esta es otra columna que tenemos que hacer, es un libro de Jonathan Haidt, donde habla de cómo, a partir de 2010, sobre todo cuando los niños comienzan a utilizar masivamente celulares inteligentes, se produce un recableado de las cabezas de los niños, que han producido sobre todo una crisis de depresión muy grande entre las niñas preadolescentes y adolescentes, y conductas autolesivas entre los varones adolescentes sobre todo. Pero eso vamos a seguir hablando. Sí, ahí abrimos una pestaña y la dejamos pendiente porque es un tema recontra importante para charlar. Sí, que venimos hablando muchísimo, que venimos hablando antes de que se masificara esto, ¿no? El poder de esas tecnologías para acceder a partes como muy inconscientes de nuestro cerebro. Y también como, digamos, como otro síntoma de esta epidemia de salud mental, esto de que cada vez hablas con más gente que se toma un clona para dormir, ¿no? Como una cosa habitual. Y ya no lo podés tomar como un fenómeno aislado de alguien que tiene un pequeño problema o está estresado, sino que es algo que se da a escala masiva y que evidentemente tiene una vertiente política. Otro de los conceptos que tira es el de la aporía de la burocracia, ¿no? Esta idea de que la burocracia es algo inherente al estalinismo, al comunismo y demás, y que el sistema neoliberal capitalista lo que va a hacer es erradicar la burocracia. Esto desde desmantelar el Estado, que lo único que hace es obstruir el natural funcionamiento de las cosas, ¿no? Que lo que está haciendo el Estado es interrumpir el buen funcionamiento que genera el mercado. Bueno, la verdad es que cualquiera de nosotros sabe cómo se la pasa luchando para, por ejemplo, estupideces como tratar de dar de baja un servicio de cable o tratar de saber qué significa un gasto que le aparece en la tarjeta de crédito, o todos los que tratamos de hablar con estos bots de supuesta inteligencia artificial que deberían resolvernos instantáneamente y sin espera y sin fricción un problema, y que lo único que hacemos es enfurecernos cuando nos tienen como estúpidos dando vuelta con máquinas que jamás van a contestar lo que nosotros queremos contestar, ¿no? Otro límite bastante tangible acerca de la supuesta maravilla de la inteligencia artificial en este momento. Y después hay otro concepto que a mí me parece especialmente relevante, que tiene que ver con la historia de Mark Fisher, que daba clases en una especie de terciario para la clase trabajadora, ¿no? Los chicos en Inglaterra, lo que sería el equivalente del secundario, lo terminan y tienen la opción de eventualmente ir a trabajar en una fábrica, que tampoco es tan posible en una Inglaterra desindustrializada y financiarizada, o entrar a estos lugares donde se les da una educación que, sobre todo a partir de Thatcher, requiere una cantidad de estudiantes para darles presupuesto. Entonces, básicamente lo que ocurre es que no se puede echar a los estudiantes, porque si no pierden presupuesto, y eso hace que estos estudiantes no tengan prácticamente ningún tipo de incentivo para seguir estudiando. Y los compara con los estudiantes franceses, con los ingleses. Dice, los estudiantes franceses son criticados por ser inmovilistas, que lo único que proponen es volver al pasado, dice los críticos de las corrientes de movilización estudiantil en Francia,
mientras que dice que los ingleses están resignados con su destino, ¿no? Estos adolescentes ingleses de 19, 20 años, con los cuales lidia todos los días, y que dice que ser adolescente británico en esos tiempos es sinónimo de enfermedad. Y desarrolla una idea de enfermedad, de patología, que me parece muy relevante, que la hemos mencionado, si no me equivoco, haceme acordar Lucas, que es el concepto de hedonia depresiva, ¿sí? Normalmente el depresivo tiene anedonia, es decir, la incapacidad de disfrutar o sentir placer por algo. Y acá lo que dice es que estos jóvenes lo único que pueden hacer es hacer cosas que le producen placer inmediato. ¿Mm? Entonces, lo que caen es en una narcosis suave, dice él, vinculada o asociada a la PlayStation, la TV y la marihuana, ¿no? Dice que los estudiantes van a sus clases con los auriculares prendidos y que los humos se los bajan pero no los apagan, y que él dice, pero ¿para qué lo querés tener? Y es como la promesa de felicidad permanente. Entonces, dice, en estos sistemas educativo inglés, que todavía tiene un régimen disciplinario con exámenes y demás, no funciona con esta generación, que para colmo tampoco tiene la automotivación que supuestamente promueve el neoliberalismo acerca de esto de ser un emprendedor, ¿no? Y te hace pensar en esto que está pasando en este momento también, donde los jóvenes parecería que no tienen, las alternativas que tienen es ir a trabajar de Rappi por 2 mangos, o creer y motivarse en que pueden ser emprendedores y enriquecerse como estos influencers financieros te prometen a través de la web, ¿no? O sea, la depresión de no aceptar o creerse un mundo de fantasía porque no se puede pensar nada por fuera del realismo capitalista. Evidentemente, bastante pesimista Mark Fisher en su mirada, sobre todo sobre Gran Bretaña y los jóvenes, y de hecho él tiene serios problemas de depresión a lo largo de su vida. Y otro que tiene Fisher es que escribe muy bien, dice, describiendo a estos jóvenes británicos, aburrirse es carecer por un momento de la gratificación azucarada a pedido, ¿no? Estos jóvenes que lo único que hacen es conectar pequeños momentos de placer, ¿no? De dopamina, pero que no pueden visualizar como conectados entre sí. Dice, estos estudiantes no pueden conectar su falta de foco presente con su fracaso en el futuro. No pueden sintetizar el tiempo en alguna especie de narrativa coherente. Entonces, lo único que hacen es otro pequeño shot de dopamina. Él habla de la PlayStation, de la TV y la marihuana. Ahora claramente le podemos sumar lo que producen las redes sociales. Dice, y se anticipa acá bastante bien, porque dice, es una generación para la cual el tiempo siempre vino cortado en micro rodajas digitales predigeridas. ¿Sí? Anticipando esto que decíamos de Jonathan Haidt. Bueno, es un pensador con fragmentos, que escribe muy bien, con ideas muy estimulantes, con algunos conceptos de profundidad teórica vinculados a otros conceptos de otros pensadores, que te ayudan a pensar. El libro que yo estaba comentando recién es Realismo Capitalista, lo sacó Caja Negra también, paso el chivo, que la verdad que publican algunos libros que son muy buenos. Mark Fisher daba clases, ya se había hecho bastante famoso, daba clases en el Goldsmith College, que es casualmente donde yo estudié en Londres, también allá lejos y hace mucho tiempo, y estaba dando un curso que se llamaba Deseo Postcapitalista, ¿sí? Esto de tratar de construir una idea de futuro que no incluya el capitalismo para justamente superar esa limitación del realismo capitalista. Da la mitad del curso y durante el receso de invierno de allá, en enero del 2017, se suicida. Para darte una idea, un toque bastante triste para cerrar la columna, pero que tenía que ver también con su propia enfermedad, su propia depresión. Vale la pena leerlo. Deseo Postcapitalista también tiene varias tentativas, no logra articular un deseo postcapitalista claro, pero son muy interesantes sus clases. Excelente, Esteban, te agradecemos. Aportes filosóficos como para también repensar muchas cuestiones de la tecnología, ¿no? Siempre es el enganche de esta columna, pero la verdad creo que tanto con Fisher como con otros vamos a poder ir reflexionando durante el año. ¿Te parece? Sí, sí, me parece que es muy interesante. Hay muchas herramientas. Está muy marcado, como decía, su profundidad filosófica con su condición psiquiátrica, Sí. ¿sí? Y también con un contexto británico que es muy duro, ¿no? Tenemos una idea de Gran Bretaña en general bastante equivocada acerca de la calidad de vida concreta de las personas, que me parece que es significativa. Algo de lo que él dice, yo muy lejanamente llegué a percibirlo durante mi tiempo allá, pero que él lo diga de manera tan descarnada y sobre todo
entre los jóvenes, entre los que daba clases, y sumado, que yo, ves las películas de Ken Loach, y realmente te habla de una sociedad muy, muy difícil. Bueno, un gran abrazo y seguimos, compañeros. Abrazo enorme. Pasaba Esteban Magnani y seguimos.